Buen día de Dios a cada uno de ustedes. Les muestro una pequeña portada de los años mozos cuando yo era estudiante, que lo había titulado Disecare, que significa anatemein o cortar y diferenciar. Esos tiempos es lo único que ha quedado, famoso aparato estomatognático. Entonces nuestros músculos masticadores de tanto comer han ido desarrollando y mejorando cada uno de ellos. Les presento a una imagen que venía mi paciente y decía yo como odontólogo que presentaba varias características: agrandamiento gingival, un proceso inflamatorio, enfermedades periodontales, procesos cariogénicos en toda la región, presentábamos atriciones, diastemas, tártaro en toda la región, pero el paciente no venía por las enfermedades que presentaba. En una forma de una boca cerrada, decía más o menos, no puedo abrir la boca, o sea, no podía abrir la boca. Tengo mi radiografía y tenía su radiografía. En la radiografía podemos evidenciar una ortopantonografía, una radiografía panorámica, y vemos esta área. Esta área se ha denominado una área radiolúcida, que es entre el cuerpo de la mandíbula y la rama mandibular. Justo ese nivel, una vertical. ¿Qué tenía nuestro paciente? No tenía nada que ver con sus enfermedades bucales, sino una fractura de cuerpo y rama. Esta fractura ha realizado que los músculos masticadores se vayan contrayéndose, especialmente el músculo macetero. Las alteraciones que puede tener el músculo macetero, en este caso por procesos inflamatorios, por procesos infecciosos, como en este caso por una alteración traumatológica, entonces van formando lo que llamamos el famoso trismus. Entonces el paciente presentaba un trismus. Entonces, que compete y corresponde netamente al músculo macetero. Ahora bien, ya habíamos visto los músculos cutáneos. Los músculos de la cabeza se van a dividir en dos grandes grupos: los músculos de la expresión facial, músculos de la mímica, músculos cutáneos, y el siguiente de los grupos, que son los grupos masticadores. Entonces, una vez que ya tenemos estos músculos, los vamos a ir identificando. A los músculos masticadores los vamos a dividir en dos planos: un plano superficial y un plano profundo. El plano superficial estará formado por el músculo crotafíticus o músculo temporal, el músculo iomastico o músculo macetero, son los dos superficiales, el músculo pterigoideo interno, el músculo pterigoideo externo, que van a formar el plano profundo. Pero no olvidemos que en la universidad hacemos ciencia y ya no existe para nosotros 4 músculos mundialmente, si nos los vamos a agregar al quinto músculo masticador. Una vez estudiando estos 5 músculos masticadores, en la parte casi final vamos a mencionar a la articulación temporomandibular o articulación cráneo-mandibular, en complementación a la función que cada uno de estos va a desempeñar. Los músculos masticadores. Veamos. Vamos a hacer a nivel de la articulación temporomandibular una referencia de la anatomía comparada. Y antes de empezar, vamos a hablar de los músculos masticadores, que cada uno de ellos va a formar una determinada región o se va a encontrar en una determinada región. Ejemplo, el músculo crotafítico o músculo temporal en la región temporal, el músculo macetero se va a encontrar en la región maceterina, los músculos pterigoideos internos o mediales y los músculos pterigoideos externos o laterales en la región infratemporal o cigomática, incluyendo al quinto masticador esfenomandibular. Entonces, para ello, tenemos que recordar desde la superficie hacia la profundidad.
Y no conforme con eso, tenemos que ver cada región está delimitada. Y estos límites van a determinar el área específica de estudio. Para ello, podemos mencionar a la región temporal. Si recordamos, la región temporal estaba formada, en este caso, por el borde postero superior del hueso cigomático, la cresta temporal o línea temporal del hueso frontal, la línea temporal superior del hueso parietal, la cresta suprameática o raíz longitudinal del cigoma, el borde superior de la apófisis cigomática. Toda esta región delimitaba la región temporal. Pero a nivel de esta región temporal, no teníamos que olvidar que prestaba inserción una fascias o aponeurosis, que era la aponeurosis temporal. Entonces, para tal motivo, vemos desde la superficie hacia la profundidad. Entonces decimos, primer plano va a estar formado por la piel. La piel se va a caracterizar en sus 2/3 posteriores o 3/4 posteriores por presentar tejido, en este caso célulo adiposo y folículos pilosos. Sin embargo, en su cuarto anterior o en sus 3/4 anteriores va a estar formado solamente por piel. La característica de estos folículos pilosos, de acuerdo a la edad, van dando las primeras canas. Debajo de la piel, como primer plano, siempre vamos a encontrar un tejido celuloadiposo. Un tejido celuloadiposo que va a ser separado por un tejido intersticial. Segundo plano. En el segundo plano podemos evidenciar a este nivel como a la galea aponeurótica o aponeurosis epicránea. A ese nivel voy a encontrar a una arteria, que es la arteria temporal superficial. Esta galea aponeurótica, a su vez en esta región temporal, estaba formado por dos músculos, el músculo auricular superior y el músculo auricular anterior. Como tercer plano de la región temporal, voy a evidenciar a esta fascia o aponeurosis temporal. La característica que esta aponeurosis temporal se insertaba en todo el límite de la región temporal. Ese límite estaba formado por el borde póstero superior del hueso cigomático, cresta temporal o línea temporal del hueso parietal, línea temporal superior del hueso parietal, la cresta suprameática, raíz longitudinal del cigoma, y el borde superior del arco cigomático. Esta fascia temporal o aponeurosis temporal tiene cierta característica y pigmentación. Dentro de las preparaciones cadavéricas siempre lo vamos a encontrar de una coloración azulada, y es fibrosa en este caso. Presenta dos caras. Una cara superficial que va a ser separada por un intersticio, por un tejido intersticial con la galea aponeurótica, y una cara profunda. En la cara profunda de esta aponeurosis temporal, en su tercio superior, va a prestar inserción el músculo temporal. Sin embargo, en su tercio inferior se va a dividir en dos hojas, una hoja superficial y una hoja profunda. Ambas hojas van a dar su inserción en el labio del arco cigomático. Esa separación que vamos a encontrar entre ambas, lo vamos a encontrar un tejido célulo adiposo. Se dice que también podríamos encontrar en una constante temporal profunda posterior. Ahora bien, esto sería a nivel de nuestra fascia temporal o aponeurosis temporal. Si secretamos esta fascia, corroboramos lo mencionado. Podemos observar la cara profunda de esta aponeurosis y en su tercio superior la inserción del músculo temporal. Primer plano, piel. Segundo plano, galea aponeurótica. Tercer plano,
fascia temporal o aponeurosis temporal. Cuarto plano, el músculo temporal o músculo crotafético. Entonces, el músculo temporal es un músculo ancho y aplanado. Algunos autores mencionan que tiene la forma de un abanico y se va a insertar en toda la fosa temporal. Ahora bien, este músculo temporal que se inserta en la fosa temporal va a tener dos inserciones. Una inserción a nivel de la fosa temporal y la otra inserción a nivel de la apófisis coronoides. En esta preparación que podemos observar, lo tenemos al músculo temporal. Sus fibras carnosas de inserción superior van a ir a terminar por fibras tendinosas y carnosas a nivel de la apófisis coronoides. Por eso se dice que presenta la forma de un abanico. Este músculo temporal va a prestar 3 fascículos de inserción, de acuerdo a la dirección que presenta. Va a presentar un fascículo anterior o vertical, un fascículo medio u oblicuo y un fascículo posterior o transversal. Ahora bien, en el fascículo anterior o vertical, van a hacer que eleve a la mandíbula juntamente con el oblicuo. Ahora, el fascículo posterior o los fascículos posteriores del músculo temporal van a hacer que la mandíbula lo lleve hacia atrás. Ese movimiento se denomina el movimiento de zetrucción. Ojito con eso. El movimiento de zetrucción está determinado por los fascículos posteriores del músculo crotafíticus o músculo temporal. Ahora bien, a nivel de la apófisis coronoides, vamos a presentar en su cara externa, en su tercio superior, en el borde anterior, vértice, borde posterior y la cresta temporal, va a prestar inserción mediante sus fascículos tendinosos. Sin embargo, a nivel de toda su cara interna o medial de esta apófisis, por sus fascículos carnosos. Ya lo tenemos. El fascículo anterior es separado por el canal retromolar por un tejido célulo adiposo, que no es nada más que una prolongación de la bola adiposa de Bichat o almohadilla piriforme. Ahora, hemos visto que en el cuarto plano estaba formado por el músculo crotaféticus. El quinto plano siempre va a ser formado por el periósteo y la fosa temporal. El sexto plano de la región temporal estará formada por las meninges. Estas meninges estarán formadas por la dura madre, el tejido subaracnoideo y la pía madre. Y el séptimo plano de la región temporal estará formado por las circunvoluciones cerebrales, o también denominadas las circunvoluciones o giros temporal. Y de esa forma hemos mencionado la acción y función y la topografía de la región temporal juntamente con mi músculo temporal. Va mi primer músculo masticador. Siguiente músculo, el músculo macetero. Viene de acuerdo a la terminología de origen de la etimología de la palabra, que significa yo mastico. Entonces ha sido uno de los músculos más potentes que lo vamos a encontrar en la economía humana y demás, porque este músculo macetero presenta 450 kilogramos de fuerza, tiene la forma rectangular, se va a extender desde el hueso cigomático hacia la cara externa de la rama mandibular. Ahora bien, el músculo macetero va a prestar inserción con 3 fascículos de inserción. Para que se comprenda dicho evento, presenta un fascículo superficial. El fascículo superficial es oblicuo
y va a prestar inserción netamente a nivel del borde inferior del hueso cigomático. Por eso este borde inferior era rugoso y recibía el nombre de borde maseterino. Sin embargo, sus fascículos se dirigen hacia abajo, hacia atrás y levemente hacia afuera, próximo al ángulo de la mandíbula, prestando su inserción a nivel de las rugosidades de la cara externa de la rama mandibular. Ahora bien, ya tenemos el fascículo superficial. El fascículo medio se va a dar inserción levemente al borde inferior del arco cigomático. Sus fascículos son levemente oblicuos y van a estar en relación y por encima de la cara externa de la rama mandibular y su inserción es superior al fascículo superficial. Y el fascículo profundo, sus fascículos profundos, van a estar en relación al borde interno del arco cigomático y se van a dar su inserción inmediatamente inferior a la escotadura sigmoidea o escotadura mandibular. Entonces, para nosotros el músculo macetero va a presentar tres fascículos de inserción. Fascículos superficiales, oblicuos, fascículos medios y fascículos profundos. La característica de esta es la distribución de la fuerza masticatoria. Imagínense, de acuerdo a la masticación de una haba, en este caso seca, no es lo mismo que la masticación de una pequeña frutilla. Entonces, esas son las fuerzas masticatorias. Los fascículos medio y profundo son los más sensibles. Imagínense una mordida de labio que ustedes dan en el orósculo, entonces no puede ser desgarradora como fuese una haba o maní. Entonces se han distribuido de esa forma. Ahora bien, para hablar de la región maseterina, tenemos que ver también desde la superficie la anatomía topográfica. Y para ello, decimos, ¿cuáles serán los límites de la región maseterina? Los límites va a ser prácticamente todo lo que es los bordes de la rama mandibular. Borde anterior de la rama, borde inferior de la rama, borde posterior de la rama y la única diferencia, el arco cigomático. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos el límite de la región maseterina. Como complemento, en la región maseterina también va a corresponder a la articulación temporomandibular. Topografía. El primer plano va a estar formado por la piel y internamente por tejido celular adiposo y el tejido intersticial. Segundo plano está formado por la fascia maseterina. La fascia maseterina. Pregunta de examen. ¿Dónde se inserta la fascia o aponeurosis maseterina? Esta fascia se va a insertar a nivel del borde anterior de la rama. En pocas palabras, es el límite. En el borde posterior de la rama, en el borde inferior de la rama y en la cara externa, escuchen bien, en la cara externa del arco cigomático. Entonces, de esa forma, las inserciones maseterina. Esta fascia maseterina va a formar una celda, denominada celda maseterina, que como contenido vamos a encontrar al músculo macetero. En este segundo plano de la región maseterina, voy a encontrarme con una prolongación de la glándula parótida y las ramas terminales del nervio facial, el temporofacial y el cérvico-facial. En la prolongación de la glándula parótida, su propio conducto, que es el conducto parotidio,
o conducto rastreador. En pocas palabras, el segundo plano de la región maceterina está formado por la fascia maceterina, conducto parotídeo, ramas terminales del nervio facial y la prolongación del párpado. Nada más. Entonces, este segundo plano es un poquito más complejo. Como tercer plano, vamos a encontrar a mi músculo macetero. En el cuarto plano, solamente la región maceterina presenta 4 planos. Va a estar formado por su periósteo y la cara externa de la rama mandibular. Entonces, de esta forma ya lo tenemos, músculo macetero. ¿Cuál es su función de este músculo macetero? En una relajación de este músculo va a hacer que eleve a la mandíbula. Entonces, eleva a la mandíbula. Ya tenemos el segundo músculo masticador. Así de fácil y sencillo. Veamos entonces. En el plano profundo de los músculos masticadores, vamos a encontrarnos con 2 fibras musculares. Una que ha sido denominada como maceterino interno. 2, sus fascículos casi transversales, el músculo pterigoideo lateral o pterigoideo externo. Entonces vamos a tener al músculo pterigoideo interno o pterigoideo medial y el pterigoideo externo o pterigoideo lateral. ¿Por qué sus nombres de pterigoideos? Ambos de ellos van a dar su origen a nivel de las apófisis pterigoides. Ahora bien, hablemos del pterigoideo interno. Idéntico, tiene la forma rectangular. Este músculo pterigoideo interno, pterigoideo medial, se va a insertar en toda la fosa pterigoidea. ¿Y cómo está formada la fosa pterigoidea? Perfecto. Estará formado por la cara lateral del ala medial de la apófisis pterigoides, por la cara medial de la ala lateral de la apófisis pterigoides y por la cara posterior de la apófisis piramidal del hueso palatino. De esa forma tenemos a la fosa pterigoidea, con excepción, como menciona la literatura, de la fosita escafoidea, donde se insertaba el músculo tensor del velo del paladar o músculo peristafilino externo. A partir de esta fosa pterigoidea, sus fascículos se van a dirigir hacia abajo y hacia atrás y levemente hacia afuera en busca de la cara medial o cara interna de la rama mandibular, próximos al ángulo mandibular o gonio. Entonces, ¿cuál es su acción? Va a ser elevar a la mandíbula. Entonces, es un músculo elevador. El músculo pterigoideo externo, músculo pterigoideo lateral, va a tener 2 fascículos de inserción, o también denominadas 2 cabezas. Podemos observar en la imagen una vista posterior. Entonces, este es el músculo pterigoideo externo, con una observación posterior. En su fascículo superior o esfenoidal, o su cabeza esfenoidal, y su fascículo inferior o cabeza pterigoidea. Ahora bien, veamos entonces. En una vista lateral podemos observar a mi apófisis pterigoides. Eso a este nivel, la apófisis pterigoides. Cabeza esfenoidal, cabeza pterigoidea. El fascículo esfenoidal se va a insertar en la superficie subtemporal del ala mayor del esfenoides, próximo a la cresta esfenotemporal. Se dice también que va a prestar inserción en el tercio superior de la cara externa, del ala externa de la apófisis pterigoides.
y se van a dirigir hacia posterior y lateral en busca del borde anterior del menisco articular y se va a insertar levemente a nivel de la cápsula articular de la articulación temporomandibular. Sin embargo, el fascículo inferior o fascículo pterigoideo va a prestar inserción en los 2/3 inferiores de la cara externa, del ala externa, de la apófisis pterigoides y próximo a la tuberosidad del maxilar superior. Entonces, a ese nivel ya tenemos dos fascículos. El fascículo esfenoidal y el fascículo pterigoideo. La diferencia es que este fascículo pterigoideo se va a insertar en una fosita que está a nivel del cuello del cóndilo, que es la fosita pterigoidea. Acción. Cuando los dos músculos pterigoideos externos o laterales se contraen, llevan la mandíbula hacia adelante, denotando un movimiento de la propulsión. Ahora bien, si un solo músculo pterigoideo externo o pterigoideo lateral se contrae, ejemplo, del lado derecho, lleva la mandíbula al lado izquierdo, denotando el movimiento de lateralidad en este caso. Sin embargo, si el músculo pterigoideo externo del lado izquierdo se contrae, lleva la mandíbula hacia el lado derecho. Entonces, da movimientos de lateralidad, centrífugas y centrípetas. Pero cuando los dos se contraen, da el movimiento de la propulsión. Ahora bien, podemos observar la fosita pterigoidea y decíamos, ¿dónde se encuentra la fosita pterigoidea? Se encontraba a nivel del cuello del cóndilo. Este cuello del cóndilo, a su vez, estaba delimitado por el pilar anterior y el pilar interno que delimitaba la fosita pterigoidea. Cabeza esfenoidal o fascículo esfenoidal de pterigoideo lateral y cabeza pterigoidea del pterigoideo lateral. Para que se familiaricen, una imagen de nuestro querido libro de Zubier. Inervación. El músculo temporal es inervado, sus fascículos anteriores, por el nervio temporal, temporobucal, sus fascículos posteriores por el nervio temporomaceterino. Sin embargo, el músculo pterigoideo interno y el pterigoideo externo son inervados por el nervio pterigoideo, que el nervio pterigoideo va a atravesar los fascículos esfenoidal y pterigoideo de ambos, ¿no? Para la inervación del músculo macetero, salía por la escotadura mandibular o sigmoidea de la inervación del temporo maceterino. En pocas palabras, los músculos masticadores son inervados por el nervio trigémino. Entonces, ahí lo podemos observar a nuestro nervio temporobucal. Del tronco terminal anterior del nervio maxilar inferior nace el nervio temporobucal. El ramo temporal, si observamos, va a inervar todo el fascículo anterior y levemente el fascículo medio, que esto es motor. Sin embargo, su ramo bucal va a inervar a la mucosa de la mejilla y si se muerde en este momento va a ser netamente sensitivo. Sin embargo, el nervio temporomaceterino, ambos fascículos, tanto el maceterino como el temporal, van a ser motores. Y para algunos autores, el fascículo medio del músculo temporal van a ser inervados por el nervio temporal profundo medio. Entonces ya lo tenemos, las inervaciones. Los músculos pterigoideos son inervados por los nervios pterigoideos. Entonces solamente el nombre es pterigoideos. No hay pterigoideo interno, tampoco hay pterigoideo externo, solamente como pterigoideos. Ahora bien, hablemos hasta ahí
mundialmente conocidos los 4 músculos masticadores. Existen trabajos y a ustedes que les encanta el Internet van a poder mencionarlos o buscarlos en las páginas y van a encontrar como quinto masticador. Hay 2 trabajos, un trabajo realizado por la Cayetano Heredia que refuta al doctor Campo Hermoso, que es médico por si acaso, el papá Campo Hermoso e hijo Campo Hermoso, ambos son médicos, pero no comparto mucho la literatura de ellos y peor todavía de la Cayetano Heredia. Vamos a ver el por qué. Nosotros somos odontólogos, hacemos ciencia y este músculo, los voy a pasar un enlace que lo tenemos ya trabajando desde cuando yo era auxiliar de docencia, o sea, en pocas palabras, de los años 2000, pero mi profesor lo ha ido trabajando mucho más tiempo. Esto era un video donde se realizaba en este caso una pequeña incisión y podíamos observar a mi quinto masticador en esa relación. Es uno de mis pacientes, norteamericano por si acaso, que le encantaba tomarse una foto y le preguntaba yo, porque él estudiaba en la Universidad de Maryland, y le pregunté, ¿conoció al doctor Grant o al doctor Junco? Y me dijo que no. Le cuento, te comento que el doctor Grant y el doctor Jung han hecho mucha investigación, son odontólogos, en este caso norteamericanos, que han estudiado al quinto masticador y los han podido publicar en una revista, les dije, ¿no? En el año 1998. Y a partir de este año hemos ido trabajando este músculo. Ahora con todo lo que es la pandemia y todo eso, solamente nos queda recordarlo y tener la evidencia que habíamos hecho de nuestras preparaciones en ese momento. Entonces, también trabajando con el doctor Franklin Palomeque Blacut, jefe de la unidad de maxilofacial del Hospital de Clínicas. En esos momentos yo he sido su auxiliar de docencia. Hemos realizado también trabajos acerca de las inserciones musculares y las alteraciones patológicas que puedan llegar a repercutir. Pero si observamos dentro de estos trabajos y todo lo que habíamos mencionado de las inserciones musculares, y lastimosamente mi persona como anatomista, hemos reprobado a estos trabajos totalmente inertes. Uno, por haber destrozado esta maqueta de reliquia, porque es un cráneo tolosano que lo han ido maltratando y modificando. Y peor todavía, a nivel de mi músculo temporal. Todo menos músculo temporal. Entonces, cuando ustedes se animen a hacer trabajos, por favor, háganlo con todos los reparos anatómicos y las características que detallan dicha actividad. Porque cuando me mencionan fin de año, como cada uno de ustedes lo va a hacer, puedo presentar un trabajito para mejorar mi nata. Ese dato hacen todo menos de lo que deberían hacer. Entonces han sido cruelmente desaprobados estos estudiantes que eran mis compañeros. Entonces, vean cómo una obra de arte prácticamente lo han destrozado. Entonces, se ha tratado de trabajar al quinto masticador, obsérvenlo, en cada una de las imágenes, preparaciones. Después de un examen parcial, van a disculpar que no tenga el mandil. En esos momentos lo ha ido a fotocopiar los exámenes y como la participación de cada uno de los docentes, en este caso, entonces ni bien ingresa con los exámenes, entonces ya está indicando su pregunta para que todos hagan su participación. Ya en un momento vamos a tener, yo creo, con ustedes, un examen general, práctico y teórico, y no los chanchullos que van haciendo en cada práctica y en cada parcial. Que en paz descanse el doctor Max Torres Luna, que era nuestro jefe de cátedra de esos momentos, el doctor Natalio Chávez, el doctor Clemente Zamos, y para los estudiantes del doctor Michael Ticona Chapazo, que era también auxiliar de docencia. O sea, en pocas palabras, tenemos nuestro origen anatómico, no somos paracaidistas ninguno de nosotros.
Entonces, después, esto es antes de un examen parcial. Vean las fichas, cómo se le está queriendo amasar, sujetar en cada una de las preguntas. Y aquí ya estamos, creo, en tórax. Ya para el siguiente examen parcial va a ser todo lo que es tórax, corazones, pulmones, aparato digestivo, tracto digestivo, aparato urinario y todo eso, ¿no? Entonces ya van a estar en ese momento. Bien, entonces se han realizado preparaciones. Para ello, con lo que hemos mencionado, se prepara la región temporal y se prepara la región maseterina. En estos últimos años se ha modificado. Normalmente se hacía el corte de huesos recibe el nombre de resección. Se ha resecado al hueso cigomático, en este caso, lateralmente, cosa que a algunos docentes no les gusta eso. Las preparaciones de la topografía temporal y la topografía de la región maseterina se llega a divulsionar al músculo macetero. Y quiero que a ese nivel observen a nivel de la cara externa de la mandíbula se tiene que proteger dos estructuras específicas. Uno que es el nervio dentario inferior, entonces siempre se realiza por encima del conducto alveolar inferior o dentario inferior una pequeña resección de doble tejado, en este caso, de la apófisis coronoides y del cóndilo mandibular. Entonces, a partir de eso, llegamos a la fosa infratemporal. Una vez que llegamos a ese nivel, tenemos que ver a nuestro músculo pterigoideo externo, pterigoideo interno y el quinto masticador. ¿Cuáles son las inserciones de nuestro quinto masticador? Entonces, si observamos, netamente corresponde a nivel del tubérculo esfenoidal. Se dice que a nivel de la cresta infratemporal van a prestar inserción el músculo pterigoideo externo, pterigoideo lateral y el músculo temporal. Y a nivel de esa proyección ósea que está formado por el tubérculo, entonces presenta el tubérculo esfenoidal. Esa sería su inserción superior. Sin embargo, la inserción inferior va a estar en relación a lo que llamamos el trígono retromolar. Inserción superior, tubérculo esfenoidal, ¿no? Inserción inferior. Observamos el último molar. Este espacio recibe el nombre de trígono retromolar. Podemos observar a la cresta bucinatriz y lo más interesante, se va a insertar por fuera o lateral a la cresta bucinatriz, pero a nivel del trígono retromolar. Y ahí lo tenemos. Por eso su otro nombre del quinto masticador es el famoso músculo esfenomandibular o esfenomaxilar. Ahora bien, se han realizado estudios en este caso desde la formación fetal de este músculo, donde no lo hemos podido encontrar. Se dice que se desarrolla de acuerdo a la funcionalidad que desempeña. ¿Qué significa eso? Mientras más mastiquemos, sí lo vamos a poder desarrollar. Y mientras menos mastiquemos, no. En pocas palabras, hemos preparado piezas en toda la región altiplánica que sí lo hemos encontrado por nuestra ingesta, mucho más desarrollados a nivel cochabambino y todo eso. No hemos tenido las otras oportunidades de investigación. En Tarija era todavía un poquito no muy desarrollado, pero se ha evidenciado todavía el quinto masticador. Entonces ya lo tenemos, sus inserciones por fuera de la cresta bucinatriz. Obsérvenlo, la cresta en cada una de ellas. La evidencia. Esto está en nuestro video, les voy a pasar un enlace del quinto masticador exponiendo al doctor Félix Tito Vargas, quien realmente es uno de los pioneros odontólogos de la investigación de este músculo. Entonces, el quinto masticador, aparte de eso, presenta una longitud aproximadamente de 5 a 6 centímetros de longitud.
o sea, es largo, ni siquiera es corto. A su vez, presenta su propia vaina aponeurótica. Va a medir 1 centímetro aproximadamente de espesor. Su acción de este quinto masticador es un músculo elevador. Pero con los últimos años, de acuerdo a la fisiología, hemos podido observar también que va a delimitar el movimiento de diducción. Entonces, eleva la mandíbula y limita el movimiento de diducción. Inervación. Está inervado por el nervio temporobucal. Por eso se dice que ese nervio temporobucal debería ser nervio pterigotemporoquinto bucal. Entonces, él es el responsable de la inervación. Existe dentro de la literatura de Backman como el fascículo interno o la cabeza interna del músculo temporal. Pero vemos que a nivel del arco cigomático vamos a encontrar los fascículos profundos, en este caso que hemos denominado fascículo yugal, en este caso, que nada más que es la inserción de la cara interna del arco cigomático en relación. Entonces ahí existe una variante. Por eso no comparto la literatura de los doctores Campohermosos, que son médicos y que lo vamos a poder encontrar por internet. Otra evidencia. En este caso se prepara y observen al quinto masticador, que lo tenemos, es amplio dentro de otra preparación. Estamos con una pinza mayo, su inervación por el nervio temporobucal realizado. Y este es el video que les voy a pasar el enlace de la exposición del doctor Félix Tito Vargas, que en esos años yo fui auxiliar de docencia de dicha materia. Pero ya, pasemos. Los músculos masticadores van a ir en relación a su función de acuerdo a la articulación temporomandibular. ¿Por qué se menciona que es una articulación temporomandibular? Por las estructuras óseas que les van a formar entre la mandíbula y la articulación temporal. Actualmente cambia de nombre. Se dice que toda la base del cráneo está en relación con la mandíbula. Entonces, podemos mencionar que es la articulación cráneo-mandibular. Si observamos en este estado estático, decimos que la articulación temporomandibular del ser humano es un encaje recíproco, que la convexidad del cóndilo con la concavidad de la cavidad glenoidea se van a fusionar recíprocamente. Pero sin embargo, en la trayectoria condilia sagital, vamos a encontrar que va a ser bicondilia por el cóndilo del temporal y el cóndilo de la mandíbula. Por ser una amplia cavidad, es un gínglimo articular. Pero cuando solamente la apertura es mínima y su trayectoria del cóndilo es solamente rotación, sin trayectoria, solamente es rotación, es una articulación en bisagra. O sea, la articulación temporomandibular es sumamente especial dentro de las características y las formaciones de toda nuestra economía humana. Para dicho evento, esta articulación va a estar en la región maseterina. Para su estudio, lo vamos a estudiar: 1, la superficie temporal; 2, la superficie condilar; 3, entre ambas, un disco o menisco articular. Este menisco o disco articular que va a suplir las alteraciones de movimiento que puedan presentarse en el desplazamiento del cóndilo. A su vez, va a estar en relación con una cápsula, que es la cápsula articular. Y no conforme con eso, algunos ligamentos accesorios que en sí no competen ni corresponden a la articulación temporomandibular, pero son mencionados dentro de nuestra literatura anglosajona que tenemos.
Ahora sí. Embriológicamente podemos decir que esta articulación temporomandibular va a corresponder al primer arco braquial, que este primer arco braquial en su extremidad superior, formado por el cartílago de Meckel, iba a dar su origen. A partir de ella, esta extremidad superior debería tener tejido cartilaginoso y hialino. Sin embargo, porque la mandíbula tiene un origen esquelético cartilaginoso, que es nuestro cartílago de Meckel, que va a ser recubierto por tejido fibroso, y de ahí su particularidad de osificación. Entonces, su extremidad superior va a quedar netamente fibrosa, con algunas células cartilaginosas. Ahora bien, superficie articular temporal. Entonces, para encontrarla, ya la conocemos, es la famosa cavidad glenoidea o fisura de Gasser. Pero tenemos que saber, los límites que van a estar formados. Entonces decimos, anteriormente va a estar delimitado por un tubérculo, por el cóndilo del temporal o apófisis transversa del zigoma. Entonces ya lo tenemos al tubérculo zigomático, cóndilo del temporal o apófisis transversa anteriormente. Medialmente va a estar en relación y se va a dirigir directamente a la apófisis espinosa. A su vez va a contornear al hueso zigomático, en este caso, perdón, al hueso timpanal en su borde inferior. Y lateralmente va a estar en relación con el tubérculo zigomático, en este caso posterior, y levemente por la cresta supratemporal. Y de esta forma ya lo tenemos a nuestra fosa glenoidea o cavidad temporal. A su vez va a estar en relación y dividida en dos superficies. Dijimos por la famosa fisura petroescamosa anterior, que lo dividía en una superficie anterior articular y una superficie posterior no articular. Ahora bien, en la parte media y central va a estar en relación con las arterias timpánicas y la cuerda del tímpano, que van a ser retrocapsulares o extracapsulares. Quiero que te memoricen bien todo esto, el por qué. En toda esta superficie, lo voy a colorear, en este caso, con verde, lo vamos a delimitar, porque va a prestar inserción su extremidad superior de la cápsula articular. La articulación temporomandibular va a tener también su manguito fibroso, también denominada la cápsula articular. Entonces, todo lo que está en verde, en este caso, la fisura petroescamosa anterior, el tubérculo zigomático posterior, en este caso, la cresta infratemporal, el cóndilo del temporal y su proximidad de la apófisis espinosa del esfenoides va a formar. Lo más interesante que a nivel de, si observamos en una transluz, en la parte media y central de toda esta, va a medir apenas 0.1 milímetros, o sea, menos de 1 milímetro. Entonces se puede observar todavía transluz su relación. Toda esta superficie va a estar recubierto, escúcheme bien, por tejido fibroso y por algunas células cartilaginosas. Sin embargo, si observamos la superficie condilar del occipital, está recubierta por tejido hialino. Entonces, esa es su variante, tejido fibroso cartilaginoso. Se dice que es para soportar las fuerzas masticatorias y el desplazamiento que va a producir cada uno de estas estructuras. Sin embargo, a nivel del cóndilo mandibular, va a tener la característica de un doble tejado. En este caso, ¿qué significa eso? Que en la parte anterior va a ser articular del cóndilo y la parte posterior va a ser no articular, ambas separadas por una cresta, que era la cresta
condilar. Esta cresta condilar se proyectaba por el polo condilar interno y el polo condilar externo, separados de la rama mandibular por el cuello del cóndilo, que estaban reforzados por el pilar anterior y el pilar interno y el pilar posterior del cóndilo. Vemos de la trayectoria de este cóndilo, tiene levemente la forma elipsoidal. Y si hacemos una dirección equidistante de la trayectoria, ponemos un punto y una línea, estas se van a unir tanto los dos cóndilos del lado derecho como del lado izquierdo a nivel del agujero occipital o agujero magnus próximo a ellos, se van a llegar a fusionar. O sea, en pocas palabras, no es transversal, es levemente oblicua. A su vez, esta superficie articular del cóndilo también va a estar, en este caso, recubierto por tejido fibrocartilaginoso. Dentro de su recubrimiento fibrocartilaginoso. Ahora bien, observamos su cara posterior del cóndilo, que es la superficie no articular. Las variantes de la superficie articular van a depender mucho, va a estar en relación, como los autores mencionan, con la articulación alveolo-dental o gónfosis. Al tener la ausencia de una sola pieza dental, se va a modificar, entonces esta convexidad se va a volver un poco más plana en su relación. Entonces va a modificar las características que tiene. Las personas edéntulas, en este caso, en el edentulismo por la atrofia del borde alveolar, entonces estos ya se van modificando. Aparentemente aquí pareciera que mi apófisis coronoides fuese mayor a mi apófisis condilar. Entonces, las atrofias, las alteraciones, las desdentaciones que puedan presentar van a repercutir en la articulación temporomandibular. Se dice también dentro de los últimos estudios que una sobreobturación, ¿qué significa eso? Una tapadura de diente elevada modifica la articulación temporomandibular. Una tapadura, una obturación subobturada, en este caso, o deficiente, deprimida, también van a llegar a alterar una malposición dental. Entonces, mucho de eso. Pero patología no las hemos venido a hablar con ustedes. Tenemos que ver que estas superficies articulares, tanto del temporal como de la mandíbula, tienen su íntima relación de acuerdo a la anatomía comparada. Si observamos en este pequeño zoido, que es un ratón, los hemos podido observar, el movimiento de la articulación es antero-posterior. ¿El por qué? Porque el desarrollo y el crecimiento de sus incisivos es constante y continuo. Ese movimiento que presenta se llama movimiento en hilera y su articulación de la mandíbula juntamente con su temporal le va a dar esa característica. Nosotros también podemos adquirir ese movimiento en hilera en el momento del nacimiento, cuando están lactando los bebés, tiene el movimiento antero-posterior, entonces se ha denominado el movimiento de hielera, en este caso. Pero la variante que podemos presentar y la característica de los roedores es que estos presentan diente. Nosotros en estado de edentulismo, porque en el nacimiento no tenemos dientes, entonces hay el movimiento. Y en los ancianos, cuando hay la pérdida de los dientes, también la mandíbula tiene esa tendencia de irse adelante. Eso se denomina protrusión y denota también un movimiento en hilera cuando van mencionando y hablando. Ahora, lo otro, se hace la característica también esto del movimiento de bisagra. Vemos que el movimiento de bisagra está más caracterizada en los felinos, en todos los famosos carnívoros que tenemos, porque su desarrollo de los caninos les impide otro tipo de movimiento.
Si se fijan a sus gatos, nunca tienen un movimiento de lateralidad. Siempre su boquita abre, cierra y abre, cierra. No hay un movimiento de propulsión, no hay un movimiento de retropulsión, no hay un movimiento de deducción o de lateralidad. Entonces, estos felinos tienen la característica que sus cóndilos mandibulares, en este caso, son segmentos de cilindro. En este caso, al ser segmentos de cilindro, vamos a hablar de una articulación trocoide o cilíndrica que presenta solamente un solo eje de movimientos. Pero no, el ser humano también adopta la ingesta de estos mismos carnívoros. Ustedes sin carne no viven, sin pollo no están contentos, sin pasillada no estarían. Entonces adquirimos esta función de la articulación temporomandibular. Entonces podemos observar ahí su cóndilo transversalmente, un segmento de cilindro. Sin embargo, a nivel del temporal, una cavidad cilíndrica. Por eso dice que una convexidad ante una concavidad de forma cilíndrica llegan a adaptarse y a articularse cada una de ellas. Ahora bien, los rumiantes, dentro de la característica que son puro vegetales, son hierbas y demás, pero el ser humano también va adquiriendo, ¿no? Comiendo ahí perejil, espinacas, lechugas y demás. Entonces, estos movimientos de lateralidad que van presentando los rumiantes es por la característica que presenta mayor número de muelas, pero nosotros también presentamos 3 molares y los pequeños molares que han sido denominados los premolares. Entonces la masticación también es constante. Pero actualmente nuestra ingesta ya es todo blandito, un poco más mascadito, entonces va a ir denotando algún tipo de alteración en nuestro estado estomatognático. Pero si nosotros cumplimos la función masticatoria, entonces hay también en los rumiantes, cuando nosotros los rumiantes presentan ese movimiento de lateralidad, entonces a eso se le conoce movimiento de deducción. Deducción centrípeda es deducción centrífuga. Centrípeda cuando estamos ahí en oclusión, centrífuga si lo mandamos a la derecha o enviamos al lado izquierdo. Entonces, dan esos movimientos. Bennett ha sido uno de los que la ha estudiado, entonces solamente los denomina movimientos de Bennett, lateralidad R, lateralidad L. Entonces, en pocas palabras, derecha e izquierda. Nada más, ¿no? Ahora, la característica de los rumiantes por rumiar, como su nombre dice, es que la cavidad glenoidea es amplia, por eso se denomina gínglimo. Entonces, la articulación del ser humano es biartrodial, bicondilia, gínglimo, articular. Entonces, es una articulación complicada de acuerdo a la funcionalidad que nosotros vamos determinando. Por si acaso, la biografía es Figun, Eduardo Figun, de articulación temporomandibular. No le sirve otro texto más, ¿ya? Ahora bien, y por suerte los rumiantes también presentan, ¿no?, la apertura, aparte de estar rumiando y todo. Entonces, gínglimo, trocoide, encielera. La característica de cada una de las articulaciones temporomandibular para ver cómo es lo del ser humano, ¿no?, de acuerdo a la ingesta. Ahora bien, eso en relación a las superficies articulares. Hablemos del disco articular. El disco articular es un tejido fibroso, fibrocartilaginoso, como su nombre dice, es un disco amplio que va a medir periféricamente entre 3 a 4 milímetros en toda la periferia como un disco, y en la parte central va a medir apenas de 2 a 3 milímetros aproximadamente. Otros mencionan que puede llegar a haber algunas perforaciones, pero estudios realizados no han podido encontrar ningún tipo de perforación. Entonces, se dice a su vez que presentan 2 extremidades, una extremidad anterior y una extremidad posterior. Levemente adelgazada la extremidad anterior,
de 2 a 3 milímetros y sin embargo la extremidad posterior de 3 a 4 milímetros aproximadamente. Ahora, este tejido fibroso en su extremidad anterior va a continuar con los fascículos anteriores, en este caso, del músculo pterigoideo externo, pterigoideo lateral en su fascículo esfenoidal. Este fascículo esfenoidal va a ser el responsable que el menisco articular tenga su trayectoria y su desplazamiento juntamente con el cóndilo. Sin embargo, a nivel de su extremidad posterior, va a presentar a su vez un reforzamiento ligamentoso. En este caso se los han denominado ligamentos intrínsecos de la articulación temporomandibular. Entonces, como viene del temporal al menisco, se ha denominado temporomeniscal. Si viene del menisco al cóndilo, temporomandibular o temporocondilar. Tanaka, este temporomeniscal, lo ha ido modificando, lo ha ido describiendo y por eso lo ha denominado solamente ligamento de Tanaka. Entre ambos ligamentos vamos a encontrar un espacio que se ha denominado el espacio retrocondilar o retroarticular o simplemente como almohadilla piriforme. Entonces, este espacio va a contener tejido celuloadiposo con su relación con el nervio auriculotemporal y va a ser sumamente doloroso en los movimientos de retrucción. El menisco articular a la cavidad articular lo va a dividir en dos superficies. Una superficie superior, que es denominada la superficie suprameniscal, y una inferior inframeniscal, o simplemente la superior menisco temporal y o menisco condilar. Estos espacios van a estar contenidos con el líquido sinovial. Se dice que el espacio más amplio va a ser el temporomeniscal que el cóndilo meniscal. Ahora bien, entonces, eso en su relación. Entonces podemos observar a ese nivel el freno meniscal posterior. En este disco se va a formar el freno meniscal posterior. Este es el freno meniscal anterior. Dentro de la arquitectura de histológica se dice que siempre vamos a encontrar tejido fibroso, que algunas células, una que otra célula cartilaginosa. Por algún tipo de alteración, las fibras tendinosas del músculo temporal y un mal desplazamiento del disco puede llegarse a fibrosar y reemplazar, a que se denomina, llegan a adaptarse. Lastimosamente, para llegar a la adaptación, primero es sumamente dolorosa y con transcurrir el tiempo va a volverse a modificar ese tejido. A eso se le ha denominado una famosa metaplasia del disco. Ahora bien, dentro de la superficie, la suprameniscal, inframeniscal, a nivel de la cápsula articular que va a estar formada, el disco articular siempre va a estar en relación con el cóndilo mandibular. En su cara superior del disco, primero va a ser en este caso cóncavo, convexa. Entonces es cóncavo convexa en su cara superior del disco. Sin embargo, en su cara inferior netamente es cóncavo. Es una de las características que presenta. Ahora bien, ¿qué más? En el desplazamiento podemos observar que va a estar determinado cada uno de ellos. A esto me voy, porque es una articulación bicondilia. En la apertura máxima, abra más grande, abra más grande. Perfecto. Llegan a adaptarse, no llegan a adaptarse específicamente la articulación, entonces necesito un artificio que es el disco articular. Y ahí tenemos al cóndilo del temporal con el cóndilo de la mandíbula y por eso es una articulación bicondilia.
en ese momento, no constantemente, ¿no? Sin embargo, solamente cuando está cerrado es un encaje recíproco que podríamos mencionar en estado estático. Entonces, cada una de ellas va a ir representando en una posición retropulsiva, en este caso, donde solamente el cóndilo va produciéndose un desplazamiento. Ahora bien, entonces podemos hablar de nuestra cápsula articular. La cápsula articular presenta dos inserciones, una superior a las que les dije, que va a estar formada por nuestra raíz longitudinal de zigoma, la apófisis zigomática, medialmente va a estar formada por la apófisis espinosa y posteriormente está formada por la cisura petroescamosa. Sin embargo, inferiormente está a nivel del cuello del cóndilo. Esa cápsula articular, también recibe el nombre de manguito fibroso, tiene una apertura anterior. Y si por simple lógica vemos, esa apertura anterior es para la inserción del fascículo esfenoidal del músculo pterigoideo externo. Esa cápsula articular, a su vez, presenta reforzamientos a lo que llamamos ligamento. El ligamento triangular externo y el ligamento triangular interno, o también simplemente el ligamento latero externo y ligamento latero interno. Bien raro, ¿no? Ligamento latero externo y ligamento latero interno. Sin embargo, el ligamento latero externo, triangular externo, tiene dos fascículos. Un fascículo anterior que es grueso, es levemente rectangular, que se ha denominado bandeleta. Y sin embargo, un fascículo posterior que se ha denominado solamente como cintilla. La bandeleta va a estar en relación con lo que llamamos el tubérculo cigomático y el cuello del cóndilo. Sin embargo, la cintilla va a estar relacionada con el borde inferior del arco cigomático y el cuello del cóndilo. Entonces, el ligamento triangular interno se va a dar su inserción con la apófisis espinosa y el cuello del cóndilo. Entonces es un poco más delgado que el ligamento triangular externo, o ligamento lateral externo o ligamento lateral interno. Los ligamentos accesorios en este caso, la que podemos observar, es nada más la extremidad posterior de la aponerosis interpterigoidea que sufre, que se lo vamos a denominar esfenomandibular. El ligamento esfenomandibular, si observamos, apenas mide 13 milímetros aproximadamente transversalmente, que viene desde la apófisis espinosa del esfenoides y va a ir a la língula de la mandíbula. Por eso también recibe el nombre de ligamento interespinoso. Entonces, esta se va a proyectar inferiormente a nivel del conducto dentario inferior y va a continuar con el nervio miloioideo en su relación. El ligamento estilomaxilar es próximo al vértice de la apófisis estiloides y tiene su inserción a nivel del ángulo mandibular próximo a ella en su borde posterior de la rama. Entonces, estos dos ligamentos, esta que corresponde al aparato ioideo y esta que corresponde a la aponerosis interpterigoidea o la fascia interpterigoidea. Entonces, ahí tenemos el estilo maxilar, al ligamento lateral externo, en sus dos bandeletas que han sido mencionadas. Este es un videíto, no sé si nos da. Por cierto, no nos da. Entonces, nos faltaría un ligamento, el ligamento pterigomaxilar. El ligamento pterigomaxilar va a venir directamente del ala interna de la apófisis pterigoides, que es del gancho pterigoideo, hacia la cresta buccinatriz. Entonces, o al trígono retromolar y próximo a la cresta buccinatriz. A esa se le conoce también como bandeleta bucofaringeo, porque anteriormente va a prestar inserción el músculo buccinatriz y posterior el músculo faringeo. La articulación temporomandibular sufre también muchas alteraciones de acuerdo a la parte genética.
En esto podemos ver la ausencia del desarrollo de la mandíbula, que recibe el nombre de una hipognatia. Los movimientos de la mandíbula, cuando son hacia adelante, se denomina propulsión. El retorno a su normalidad, la retropulsión. El descenso, en este caso, gracias a los músculos suprayoideos, al vientre anterior del digástrico, el miloioideo y a los músculos infrayoideos, y el ascenso. Y llevar la mandíbula hacia atrás se llama retrucción. Y volver es retrucción. Retrucción y retrucción. Con eso ya tienen 3 pares, en este caso, de movimientos. Los movimientos de lateralidad se denomina lateralidad centrífuga y lateralidad centrípeta. Cuando decimos centrífuga es lleve la mandíbula al lado derecho, lleve la mandíbula al lado izquierdo y vuelva la mandíbula a su normalidad. Entonces ya son 4 pares de movimientos. La fusión de estos 4 pares de movimientos hacen el movimiento de rotación. El movimiento de rotación en sí no es un movimiento, entonces es el conjunto de movimientos que pueden determinar la articulación. En este caso, por esta alteración, tenemos una hipognatia. Digan a la paciente, protruya, no se puede. Entonces se ven alterados estos movimientos de acuerdo a las alteraciones patológicas. ¿Dónde más se alteran nuestras articulaciones? El otro movimiento es cuando decimos, no muerdas tan fuerte, no muerdas tan fuerte. Ese movimiento se denomina intrusión y el retorno a su normalidad, extrusión. Intrusión es cuando se están mordiendo los dientes y su retorno de normalidad, extrusión. Para la articulación temporomandibular va a presentar 11 movimientos. El primer movimiento, apertura, si es el siguiente movimiento, propulsión, retropulsión, es llevar la mandíbula adelante y volverlo a su estado normal. El siguiente movimiento es retropulsión, llevar la mandíbula hacia atrás y a su normalidad, retrucción. Retrucción, retrucción. El siguiente movimiento es la intrucción. Y muerda fuerte y vuelva a su normalidad. Intrucción, extrucción. Y el conjunto de esos movimientos van a determinar el movimiento de circunducción. Nos ha faltado ahí el movimiento de lateralidad o de deducción. Lateralidad izquierda, lateralidad derecha. Ese es el movimiento centrífuga. Y volverlo a su normalidad centrípeta. 11 movimientos de la articulación temporomandibular básicas y elementales. Este desgaste por exceso de intrusión se denomina atrición, que nada que ver con la articulación temporal. Vean su alteración. Imagínense cómo están los cóndilos. Mil disculpas, me ha costado prácticamente estar tratando de que se entienda algo. Estoy con una fiebre intensa, tengo escalofríos, la garganta casi seca, pero espero que les haya servido. Nuevamente, cada uno de ustedes, cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión.